Hola y buenas noches. Antes de empezar a narrarte esta historia, te pido me regales tu like, te suscribas si eres nuevo aquí y lo más importante, disfrutes. Apaga la luz, ponte cómodo y comencemos. Además de ser conocido mundialmente por sus minas de cristal, el pueblito de Naica, Chihuahua, es también famoso por las incontables historias de avistamientos de brujas que acechan esa localidad. No en vano la llaman como la capital mundial de las brujas, ya que ahí se concentra el mayor número de estos seres malignos. Se dice que cada 31 de octubre las brujas andan sueltas y asisten a la mina para hacer sus rituales de santería y satanismo, entre los cuales se realizan sacrificios humanos. Por ello, después de las 10 de la noche, las campanas de la iglesia se oyen sonar, alertando a la gente a meterse a su casa, cerrar bajo llave y ya no salir. Y es que hace ya muchos años, la historia más famosa de Naica fue la de Montserrat, una joven rubia y muy hermosa de entre 16 y 17 años, que al terminar su horario laboral se dirigía a su casa. Pero esa noche de luna llena, la gente cuenta que las brujas se la llevaron a la mina para robarle la inocencia y convertirla en una de ellas. Años más tarde, testigos del mismo pueblo vieron a Montserrat en el lago. Sin embargo, ya no era la misma joven dulce y tierna que conocían. Ahora ya era una mujer horrenda que parecía un demonio. Muchos de nosotros conocemos historias de brujas, ya sea las de Naica o cualquier otro sitio, pero te aseguro que no conoces la historia que a continuación te voy a contar en primera persona. Isabel, habitante de Naica, Chihuahua, nos cuenta la historia de cómo una de sus hijas fue acechada por las famosas brujas del pueblo. Una noche muy fría de invierno en mi pueblo, el viento azotaba fuertemente en la teja del techo de mi casa. Recuerdo que estaba sola con mis 4 hijos, una de ellas de 2 meses de nacida, y después de darles de cenar, les pedí que se fueran a acostar. Arrullé a mi bebé también y la acosté. Después de dormir a todos, aproveché para ponerme a limpiar la cocina. Y como a las 11 de la noche, escuché que uno de mis hijos se despertó gritando. Fui y me dijo que había visto a alguien pasar para el baño. Con mucho miedo fui a revisar y no encontré a nadie. Regresé y calmé a mi hijo para que se volviera a dormir. Luego volví a la cocina para terminar de limpiar, y como a la media hora escucho a mi bebé llorando. Era un llanto muy fuerte, como si estuviera sufriendo. Inmediatamente corrí a mi cuarto para ver por qué lloraba así, y cuando estaba llegando, la puerta se cerró con mucha fuerza. Inmediatamente quise abrir la puerta, pero ni siquiera la manija daba vuelta. Desesperada, comencé a gritar y a llorar de desesperación y susto. El llanto de mi bebé era cada vez más fuerte. Intenté golpear con fuerza la puerta y la empujé, pero mis esfuerzos no fueron suficientes y simplemente no logré abrirla. Corrí a casa de mi mamá, que estaba a un lado, para que me ayudara, y cuando regresamos, la puerta ya estaba abierta, pero mi bebé no estaba en su Moisés. Desesperada, comenzamos a buscar, y como ella seguía llorando, fue fácil encontrarla. La bebé estaba debajo de la ventana,
envuelta en sus cobijas. Al cargarla, revisé que no tuviera ningún golpe y aparentemente no tenía ni un rasguño. En ese momento, las palabras sobran y simplemente el entendimiento no da para más. Después de que se nos pasara el susto, nos fuimos a casa de mi mamá. Ya cuando todos estaban acostados y dormidos, mi mamá y yo nos pusimos a platicar sobre lo que había pasado. Claro que aquí en el pueblo se oyen muchas historias que pasan, no solo la de la muchacha que las brujas se llevaron, pero nunca pensé que esto me pudiera pasar a mí, o más bien a mi bebé. Aquí en el pueblo, dicen las señoras de antes, que cuando hay recién nacidos en las casas, las brujas los acechan e intentan llevárselos. Por eso uno nunca debe dejar que duerman solos, que tenemos que ponerles unas tijeras abiertas debajo de la almohada o en las ventanas como una protección. Yo en esa noche no puse las tijeras debajo de la almohada ni en la ventana, pero jamás se me volvieron a olvidar. Nunca encontré una explicación lógica para lo que vivimos. Simplemente, yo sí creo que alguna bruja que habita el pueblo quiso llevarse a mi bebé recién nacida. Esta es la historia de Don José. Era un 31 de octubre, no recuerdo el año. Yo tendría como unos 15 años, cuando me escapé de mi casa por la noche para ir a ver a mi novia de aquel entonces. Después de esperar a que todos se acostaran y se quedaran dormidos, logré salir de mi casa por el corral que teníamos y caminé hacia la esquina de mi cuadra, pues ahí me estaba esperando mi primo Chuy, que me acompañaría a ver a mi novia. Al acercarme, me dijo que estaba muy nervioso y asustado, porque había escuchado que alguien le había chistado. Yo le dije que no se asustara, que solo estaríamos un rato afuera en la calle. Después fuimos caminando a la vuelta de la casa de mi novia, que la íbamos a estar esperando atrás de unos pinabetes. Estuvimos esperando por casi una hora y mi novia nunca llegó. Entonces mi primo me pidió que ya nos fuéramos porque él tenía mucho miedo de estar en la calle a esas horas. Le hice caso al ver que a mi novia no había podido salirse escondidas y empezamos a caminar de regreso. Al dar vuelta hacia una calle, vimos bajar de arriba del cerro unas bolas de fuego del tamaño de un balón de fútbol. Al verlas, mi primo Chuy y yo quedamos embelesados con esa luz que tenían las bolas de fuego. Nunca habíamos visto algo así, y cuando pudimos darnos cuenta de lo que significaban, ya las teníamos cerca de nosotros. Nos hicimos para atrás, pero sin dejarlas de ver, y de repente se treparon a las ramas de un árbol, y como truco de magia se dejaron de ver. De pronto empezaron a volar sobre nosotros unos zanates. Recuerdo eso como si fuera ayer, pues jamás imaginé lo que pasaría después. Mi primo y yo, espantados, empezamos a correr y cuando vimos que ya nada nos estaba siguiendo, nos despedimos y cada quien se fue a meter a su casa. Nadie se había dado cuenta de que nos habíamos salido sin permiso. Y al día siguiente que vi a mi primo, yo lo noté muy serio y casi no quería hablar. Pasaron los días y supe que a mi primo lo habían ido a curar de espantos.
Eso se acostumbra mucho en mi pueblo. Un día fui a verlo para saber qué le había pasado, y lo que me contó jamás se me ha podido salir de la cabeza. Me dijo que cuando estaba llegando a la barda que daba al patio de su casa, vio a una mujer vestida de negro caminando hacia él. Dijo que tenía el rostro muy blanco y muy delgado. La mujer le empezó a hablar en susurros y temblando, mi primo estaba batallando mucho para subir por la barda, pues cada vez se le acercaba más esa mujer. Después de pegar un brinco, pudo subir la barda, y cuando estaba agarrando de la parte de arriba, dice mi primo que la mujer le estiró los pies y lo empezó a jalar. Él empezó a patalear, y sus gritos pidiendo ayuda hicieron que encendieran las luces de su casa. Después dejó de sentir que la mujer le jalaba los pies, y cuando volteó, ya no había nadie. Chuy me contaba que en las madrugadas siempre se le subía el muerto, y cuando abría los ojos, siempre veía y oía a la mujer de negro hablándole en susurros. También que algo siempre andaba detrás de él. Todo el tiempo sentía una presencia que lo acompañaba y no lo dejaba tranquilo. Él ya no quería quedarse dormido, porque si la mujer no se le aparecía, escuchaba cómo rasguñaban la cama hasta que lo despertaban. En una ocasión me contó que tenía días de no sentir que se le subía el muerto. Tampoco veía a la mujer de negro, y cuando estaba durmiendo, empezó a sentir que le bajaban las cobijas. Y cuando se despertó, estaban debajo de su cama. Mi primo seguido se enfermaba y poco a poco fue adelgazando mucho. Yo, pues con miedo a que me regañaran, nunca dije que se había salido a acompañarme y él tampoco. Pasaron los meses, mi primo Chuy se veía mejor. Al poco tiempo se fue al otro lado a trabajar con su papá. Después pasó tiempo y como a los 3 años de que mi primo y su papá se fueran a trabajar a los Estados Unidos, un 24 de diciembre nos hablaron por teléfono a la casa para avisarnos que Chuy, mi primo, había terminado con su vida. A mí me costó mucho salir adelante porque siempre he pensado que lo que vio fue algo más allá que una leyenda y que por mi culpa él jamás volvió a ser el mismo. Sé que mi primo jamás ha podido descansar en paz y anda vagando. Siempre trata de tener contacto conmigo y cuando lo he soñado, siempre me pide que vaya por él. Nunca hemos sabido si él se quitó la vida por lo que vio o por qué otra cosa. He cargado con eso en mi conciencia lo que tengo de vida. Sin embargo, hoy que ya estoy viejo, espero todos los días a la muerte para ajustar cuentas. Esta historia es diferente a las que leemos por internet, a las que cuentan que las brujas se llevan a las niñas para hacerlas ver feas de aspecto físico. Creo que como Don José, esto va más allá de una simple leyenda. La historia de Don José nos hace darnos cuenta de que las apariciones que están más al alcance de nosotros de lo que podemos darnos cuenta. Yo me despido de ti, agradeciéndote que te quedes hasta el final. No olvides darle like y suscribirte. Y también quiero decirte que debajo de tu cama sí se oculta a lo que tanto le tienes miedo.